doctor Sergio López Ramos es un destacado investigador mexicano interesado en la búsqueda de una explicación holística de la condición humana para dar respuesta a las diferentes problemáticas de la salud. Reconocido internacionalmente por sus originales planteamientos y por su esfuerzo constante en la reconceptualización filosófica y epistemológica de temas como la salud, los procesos crónico-degenerativos y psicosomáticos, el trabajo corporal, las emociones y la pedagogía del cuerpo, entre otros. Es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Psicología por la UNAM FES Iztacala, institución en la cual ha sido profesor de carrera e investigador desde hace poco más de 40 años. Además, el doctor López Ramos tiene el grado de maestro Zen y ha sido discípulo del Roshi Hosumi Gensho, gran maestro japonés de budismo Zen. No solo la docencia y la investigación han sido del interés de nuestro distinguido ponente, también ha fundado varias instituciones como el Centro de Estudios y Atención Psicológica, CEAPAC, en 1985, el Centro de Estudios y Desarrollo del Zen, Sendo Teotihuacán, en 2000, y el Instituto de Investigaciones Hawái, en 2010. Es autor de más de 40 obras en torno a temáticas sobre historia, el cuerpo y las emociones. Algunos títulos de sus publicaciones son La historia de la psicología en México, 7 tomos, Las enfermedades crónico-degenerativas, La historia del aire y otros olores en la Ciudad de México, Cuerpo, identidad y psicología, La desdicha sea dicha, Sin corazón en casa, Historia de una psicología, Cuentos del cuerpo, Una carencia afectiva, De cómo la moral se hizo psicología en México en 1895, Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX mexicano, 1840 a 1900, Fuentes hemerográficas para una historia del cuerpo humano en México, de 1846 a 1899, Lo corporal y lo psicosomático, aproximaciones y reflexiones, 7 tomos, 11 voces, poesía, entre la fantasía, la historia y la psicología, El cuerpo y sus vericuetos, Órganos, emociones y vida cotidiana, La mujer de mis sueños, Diabetes mellitus, entre la ciencia y la vida cotidiana, y Reflexiones para la formación del psicólogo, entre otros. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al maestro Roque y a Juan José Murataya, responsable de este coloquio, al comité organizador por su amable invitación a compartir con ustedes en esta edición del coloquio investigación que hoy nos convoca en la FES Iztacala. Yo voy a iniciar con una reflexión, aclaración sobre el título de mi conferencia que se llama Las nuevas emergencias individuales, colectivas y los marcos de referencia de la ciencia. Puse un epígrafe, dice, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana sobre la Tierra, de Immanuel Kant. ¿Qué es eso de las nuevas emergencias? Hay que comprender que las sociedades contemporáneas han llegado a una frontera donde los marcos de referencia ya no funcionan como se instalaron hace más de 300 años. La concepción de la vida fue vista como una determinación de las circunstancias, como lo absoluto, es decir, todo era para siempre, como cuando se casan y se dicen que será para siempre, pero al paso de los 3 años se divorcian, entonces no era para siempre. Por eso en ciencia se decía, con la concepción del tiempo absoluto se comprende el mundo y ya no le busquen, pero resulta que el tiempo absoluto no fue tan absoluto. Se vino abajo con la teoría de la relatividad y el tiempo es relativo y nadie ve lo mismo, aun cuando vean el mismo hecho. E incluso hoy día sabemos que el observador altera lo que observa. Entonces el conocimiento y su expresión en la vida cotidiana es un proceso que tiene nuevas emergencias. No es lo mismo explicarse el universo hace 100 o 200 años. Si sabemos que el tiempo en la Tierra es un invento humano, porque el universo se mueve al margen de nuestros deseos, así que no somos tan poderosos como nos hemos imaginado.
somos habitantes del planeta, junto con otros seres vivos que también son portadores de la vida inteligente, y aquí quiero hacer hincapié en esta categoría de la vida inteligente. Les voy a dar un contexto para la comprensión de esta idea. En los años de 1940, en el campo de la epidemiología, era un tiempo de bacterias y virus, los causantes de las enfermedades. Por eso los antibióticos de la primera a la octava o más generaciones de la penicilina llegaron a su frontera, porque los virus y las bacterias son seres inteligentes y crearon formas de defensa, de resistencia, para enfrentar las diversas presentaciones de los antibióticos. Si el microorganismo elabora sus estrategias de sobrevivencia, el cuerpo humano también creó alergias, reacciones de infarto, lesiones hepáticas, problemas renales, baja en el sistema inmune. El peor escenario, la muerte. La vida inteligente en el cuerpo también estaba siendo vencida. Se hizo uso irracional y luego racional del medicamento. Pero la sociedad del consumo no para, y para los años 40 a los 80, el desarrollo de la sociedad industrial se agudizó. Es decir, la creación de nuevas necesidades y tecnología han de confrontarnos con el espacio del cuerpo. Ya dijimos que es portador de la vida inteligente, y en esos años tienen que enfrentar el estrés laboral con la producción de cortisol, que es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal e impide la realización de una buena oxigenación a todas las células del cuerpo, lo que permite el riesgo de la mutación celular, es decir, un cáncer. Por esa falta de oxígeno, el cerebro se ve afectado en su proceso de pensamiento y ha de bostezar para meter oxígeno. Así que cuando ustedes estén bostezando es porque falta oxígeno a su cerebro. Para estos años, la política de la familia pequeña vive mejor se ha instituido. Como política de control natal en la sociedad mexicana, la muerte de la familia extendida se inicia en los años 70. La familia nuclear, compuesta por los padres y de 1 a 3 hijos, es el modelo. Los padres han de salir a buscar el sustento y aparecen las lavanderías, la comida rápida, las guarderías, las trabajadoras domésticas. El cuerpo humano ahora necesita más carbohidratos. Esta nueva realidad que vive el cuerpo humano le enfrenta con la construcción de enfermedades crónico-degenerativas. Aparecen la diabetes, la hipertensión, la colitis, la gastritis, la pancreatitis, la artritis, el infarto al miocardio, las varices, la depresión, la esquizofrenia, los cambios hormonales en hombres y mujeres. El cuerpo entró en una verdadera emergencia de vida o de muerte. Todas estas enfermedades y muchas más son una expresión de la vida inteligente que está construyendo nuevas emergencias ante los procesos sociales, económicos y políticos, y en especial las relaciones humanas. Porque ahí es donde se construye la codependencia, la violencia, el abandono afectivo, las carencias, y muchos jóvenes están en construcción de relaciones enfermas que afectan su salud orgánica y emocional. Esta emergencia para el año 2000 ya era una pandemia de obesidad, de cáncer, de muerte por infarto, de insuficiencia renal, de niños con problemas de aprendizaje, de violencia a temprana edad. Tenemos generaciones de hijos de padres o madres solteros, de problemas afectivos, de identidad, de falta de asideros emocionales, de familias compuestas, de adicciones a la droga y al alcohol, a cortarse los brazos o las piernas, a estar deprimidos, a la tecnología, al internet y cualquier otro dispositivo como el cel o tablet. Hoy en día, las cifras de muerte en la sociedad mexicana nos confirman que la vida inteligente está perdiendo la batalla. Si en el mundo mueren 10 millones de personas por cáncer al año, México aporta entre 150 o 180 mil al año. Depende de quién nos diga la cifra, pero lo importante es qué podemos hacer o debemos hacer desde la ciencia. Ya entendimos las nuevas emergencias. Cabe destacar que primero son emergencias sociales o colectivas. Lo social es nuestro contexto para comprender las individualidades. Somos seres humanos sociales y convivimos con otros, aun cuando nos consideremos unos autistas, y estas relaciones humanas son las que nos han cambiado, son las que nos enferman o curan. Las relaciones que se han construido en pleno siglo XXI son una emergencia que no estábamos listos para esa experiencia de medir la amistad con un me gusta. El cuerpo humano construye opciones con su vida inteligente para defenderse del individuo. Se puede ilustrar como cuando el cuerpo no quiere más comida, más alcohol, más sexo, más trabajo. El individuo tiene el deseo de más, pero el cuerpo no. Así que el cuerpo se vomita, se desmaya, se duerme, no aparece la erección, se está defendiendo de los deseos del individuo. Es cuando identificamos la vida inteligente, que se protege de las acciones del individuo. Otro ejemplo es la evidencia de la vida inteligente
es cuando se presenta un trombocito en la obstrucción de una arteria y el cuerpo abre el vaso venoso para poder oxigenar la zona que no tiene irrigación del tejido sanguíneo. Para comprender esta emergencia individual, lo hacemos desde dos categorías. Una, la del cuerpo, que es un microcosmos que es fruto del Big Bang, de la unión de un esperma y un óvulo, y se expande en el vientre materno. Cuando nace tiene la conciencia fisiológica y con ella construye los apegos a la realidad. Y en la familia se le asigna un nombre, tiene su yo, en la sociedad cobra autonomía y se hace habitante incómodo o cómodo del cuerpo humano. Esta analogía con el universo la pueden encontrar con un 70% de agua que el cuerpo necesita para vivir, de sus 9 orificios, de sus ríos, montañas, de la presencia de elementos como minerales, madera, calor, agua y tierra. El cuerpo es un microuniverso que está en expansión permanente. Su Big Crunch es la muerte. La física cuántica nos permite hacer esta lectura. Nos dice que existe una conciencia sin materia en el universo y que podemos accesar a ella haciendo trabajo con el cuerpo, descondicionando la conciencia fisiológica y de la cultura que nos tocó vivir. De ahí la importancia de reconocer el cuerpo como un espacio que porta la vida inteligente, que puede ser autosustentable, autopoyético y crea su proceso de emergencia cuando esta vida o su vida o nuestra vida está en riesgo. Lo que construye nos da las evidencias. Cuando se es joven, una gastritis, una colitis, una depresión, un enojo, una inconformidad, un reclamo, alteraciones de la piel. Cuando se es mayor, una diabetes, una hipertensión, una insuficiencia renal, un tumor, un quiste, un mioma, un cáncer. El cuerpo construye con los elementos que le damos. Por eso decimos que el individuo es un habitante incómodo o armonioso. Voy a entender un poquito esta idea. Cuando estoy hablando de la categoría de cuerpo, estoy hablando de este cuerpo que yo porto, que yo me llamo Sergio, pero este Sergio habita este cuerpo y tiene una conciencia que es el yo. Ese individuo llamado Sergio, que habita este cuerpo orgánicamente, somete al cuerpo y se hace incómodo al cuerpo. El cuerpo me dice ya no, o me dice descansa, o me dice come, o me dice necesito algo de glucosa, algo de proteína, algo de minerales. El cuerpo me lo dice, pero yo individuo digo después, al rato, ya mero. Por eso la categoría de lo corporal nos sirve mucho para entender este proceso. Y es la segunda categoría con la que trabajamos. Nosotros, los seres humanos, somos fruto de una memoria histórica y social que se construyó en una geografía específica. O sea, por la conquista de los españoles, hablamos español. En nuestra dieta está el huevo, el cerdo, la res, la leche, el pan de trigo, el azúcar blanca, el mito de la Virgen de Guadalupe y la religión judeocristiana con su moral de la culpa y el pecado, que impactan el proceso de la significación de las relaciones que tenemos con lo corporal, que se construye con los sincretismos culturales, sean alimenticios o religiosos. Por ejemplo, todos los pueblos, de aquí donde yo vengo, de San Juan Teotihuacán, todos tienen un San y luego Teotihuacán. San Pedro Jalostoc es San y luego Jalostoc. Santa Clara Cuatitla, San Pedro Chiconá, etc. Esa es una forma de hacer un sincretismo cultural que permite que la religión y las formas de culpa y pecado y las formas de adoración estén presentes. Y a todos les pusieron una iglesia en todos los pueblos. Eso crea una condición de forma de construcción corporal. Ya el sincretismo alimenticio es la torta la más ordinaria. Es una composición. En el siglo XIX se consumía la telera. Y la telera tenía la característica de que es un pan blanco, un pan de trigo, que aquí no había, lo trajeron los españoles. Todo esto que nombré del cerdo, la res, eso lo trajeron los españoles. Y ese alimento se incorpora a la dieta de los mexicanos. Y entonces eso hace que el proceso corporal cambie. El funcionamiento hepático cambia, el funcionamiento del cerebro cambia, el funcionamiento de los intestinos cambia y el funcionamiento del corazón también cambia. Entonces, una forma de sincretismo alimenticio, cuando uno come una torta, estamos hablando de que tiene pan blanco, tiene queso, tiene frijol, tiene chile, tiene jitomate, o tiene cebolla, o tiene aguacate. Esos sincretismos permiten entender que lo corporal se convierte en el espacio donde reconocemos que hay un proceso de construcción permanente.
y hay una forma de entender que ese cuerpo tiene una condición de transformación inmediata en su espacio geográfico. Bien, entonces lo corporal se convierte en el espacio donde reconocemos la mente, la conciencia, el espíritu, sin olvidarnos que somos materia, energía, información y tenemos la capacidad de la elección, la voluntad y decidir lo que queremos construir en el aquí y ahora. La individualidad y la lucidez que se tiene de estar ubicado en un tiempo y en un espacio nos permite no perder el tiempo y concretarnos la construcción de los planes que se elaboran con la intención de impactar a otros, a la sociedad, a la humanidad, al planeta. La elección del individuo estará enmarcada con su conciencia y compromiso del uso del conocimiento para explicarse su proceso emergente que le toca vivir y decidir el proyecto de su vida, porque han de saber que uno debe de hacer la elección para dedicar su vida a un trabajo que dará sus frutos en mínimo 20 años y ya la consagración será a los 40 o a los 60 años. ¿A qué me refiero? Me refiero que si uno ha decidido ser investigador, los primeros 20 años son una inversión. A los 40 años empieza a haber un fruto y a los 60 viene una consagración. O sea, la obra se puede consolidar, la obra se materializa y puede uno ver el fruto de su trabajo. Enmarcados en estas dos categorías, desde la concepción de la ciencia de la complejidad y lo transdisciplinario, que es la línea donde yo trabajo, la ciencia de la complejidad y lo transdisciplinario son una nueva tendencia en los últimos 10 años. Y sería la punta a seguir. De hecho, es la punta a seguir en el campo de las ciencias de la ecología, de las ciencias robóticas, de la ciencia de teoría de sistemas y, sobre todo, en la relación del proceso humano. Por eso, un cuerpo estamos considerándolo como un espacio que se construye en una geografía, en un lugar, y se construye en relación a otros. Yo me construyo en relación a mis compañeros de trabajo, en relación a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis compañeros. Ahí me construyo. ¿Cómo construyo esa relación? La puedo construir enferma, la puedo construir muy sana y puedo hacer una condición de crecimiento a elección. Por eso hablamos de la capacidad de elección y voluntad que tiene un individuo para construir algo. Si yo quiero ser un investigador, quiero ser alguien que se mete al trabajo, tengo que meterme en este campo. ¿Por qué? Porque ya no se vale la fragmentación, ya no se permite la atomización. Si queremos impactar al mundo, tenemos que hacer una propuesta diferente. Uno puede ir a cualquier campo de la investigación, sean ciencia y tecnología o las ciencias humanas, desde esta perspectiva que estoy diciendo. Me explico un poco más. Si estamos ubicados en este maravilloso planeta y tenemos todas las analogías y hologramas de que sí pertenecemos a él, entonces comprendemos la propuesta. Como está afuera, está adentro. Como está fuera de mi casa, está dentro de mi cuerpo. Como está mi platillo de que como, así está mi cuerpo. Si como yo mucha grasa, mi hígado es un hígado graso y tengo riesgos de cirrosis, tengo riesgos de un infarto, tengo riesgos de una trombocitopenia. Pero si yo cuido mi comida, tengo menos riesgos de esos procesos. Entonces, como está afuera, está dentro. Como está su cuarto, está su mente. Como está su sala, está su estado emocional. Entonces comprendemos la propuesta esta de cómo está afuera, está adentro. ¿Qué significa? Que el cuerpo y lo corporal son de acuerdo como existe el individuo. Es decir, si está débil, por fuera, por dentro también. Por tanto, tiene anemia o otro padecimiento. El cuerpo es un documento vivo, lleno de información de su proceso de existencia, que cuando uno sabe leerlo, se nos puede acusar. Bueno, a mí en un tiempo me acusaron aquí en esta universidad de que yo era medio brujo porque yo leo el cuerpo y digo, este paciente tiene tal, tiene tal, tiene tal. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un documento y hay que saberlo leer. Ahora actualmente estoy haciendo una investigación sobre necropsias del siglo XX, de 1936 a 1964, 10.000 necropsias de ese momento y cómo se murieron esas personas. Con esa necropsia puedo decir cómo era esa persona y puedo decir que le gustaba, que no le gustaba, cómo eran sus relaciones humanas. Es un documento, aunque esté muerto ese cuerpo, es un documento que tiene información. Bueno, es decir, ya dijimos eso. El cuerpo es un documento lleno de información, su proceso de existencia, que cuando uno sabe leerlo, entonces no solo es conocimiento, es ciencia, es estudio, es verificación una y otra vez para llegar a la sabiduría. Lo que vive el ser humano se guarda en la memoria de la vida inteligente. Todo acontecimiento vivido en este cuerpo del individuo
Nos permite identificar cuándo se está alucinando o en realidad la experiencia de la vida no lo deja crecer o realizar su proyecto. Si se vivió un acontecimiento, está en la memoria corporal. Si no se vivió, es un invento con la intención de lastimar a otro. Voy a ahondar un poco esta idea. En terapia es muy común que muchos pacientes digan, creo que pasó. Entonces vamos a la memoria corporal y encontramos que no está. Si no está, es un invento. Cuando todo acontecimiento que vive uno está en el cuerpo, todo, aun cuando era uno bebé. O cuando mamá estaba embarazada y vio un asesinato, vio un atropellamiento, una violencia familiar, esa emoción está todavía en la persona. Entonces, eso significa que podemos encontrar que en esta teoría que estoy diciendo de lo complejo, podemos encontrar cómo es que un individuo tiene un proceso de construcción y que está en su cuerpo y no puede superarlo o no puede olvidarlo tan fácilmente, está ahí. También encontramos la parte perversa de los humanos. Llegamos a esta lectura haciendo trabajo corporal y recurrimos a la tecnología. Usamos aparatos para medir la energía del cuerpo, porque hemos creado una tecnología con unos aparatitos para medir la energía del cuerpo, y eso no es otra cosa que cómo se mueve la energía del cuerpo. Por eso decimos, el cuerpo es materia, es energía y es información. Esta idea de cómo saber cómo se mueve o se congestiona la energía y altera el equilibrio, se hace un padecimiento que las personas lo hacen normal en su vida. Es ordinario escuchar decir, ya se me pasará, y calla al cuerpo con algún analgésico. De ahí la frase, somos una sociedad analgésica, anestesiada. Todo lo anterior lo estamos leyendo desde un marco referencial de las ciencias de la complejidad y la transdisciplina. No debemos fragmentar las explicaciones porque nos alejan de la realidad. Los procesos de la ciencia ya no podrán ser unicausales o monocausales. Cualquier investigador o investigación nos permitirá articular la importancia de un contexto, de un objetivo que busca soluciones, propuestas, innovaciones que se han de articular con fines inmediatos. Solucionar un problema a mediano plazo, encontrar relaciones que hagan una sinergia que es vital para pasar a la planeación de propuestas de transformación a futuro. Su impacto contempla una temporalidad mayor o menor de 20 años. Toda su investigación que ustedes hacen ahora, si ustedes siguen esa línea de investigación, en 20 años tiene que tener un impacto. Y no solamente social, sino también personal. La construcción de propuestas científicas deben contemplar la defensa de la vida en cualquiera de sus formas. De lo contrario, estamos en un contrasentido y los resultados serán nimios y no duraderos. Nuestras propuestas pasan al basurero de las buenas intenciones y el investigador se quedará con la frustración de no haber realizado su proyecto. De ahí la importancia del trabajo con el cuerpo y lo corporal. Un científico que logra trascender es alguien que hizo una buena relación con su espacio corporal y lo alimentó, cuidó, sabiendo que es portador de la vida inteligente e hizo un diálogo que incluye la gratitud con su origen, es decir, sus padres. ¿Dónde sucedió ese Big Bang de la vida? Plantó un árbol para agradecer a la Madre Tierra que le dio a sus padres y concluye con pedirle una disculpa a su cuerpo y hacer un compromiso de cuidarlo, no abusar de él, darle sus alimentos, su diversión dosificada, el trabajo sin cortisol, hacer un acuerdo de cuidarlo para tener una vida longeva, sana. Voy a explicar un poco esta idea. Nosotros, cuando alguien ha venido a trabajar con nuestro grupo de trabajo, lo primero que hacemos es, tienes que hacer un acto de gratitud con tu madre y tu padre. ¿Por qué? Porque es el origen de tu formación y tu presencia aquí. Si haces ese acto, vas a tener una respuesta de unidad interior. Por eso casi todas las personas que hacen ese acto, no importa la edad, se les hace un nudo en la garganta, lloran, se reconcilian y se sienten muy bien. Y sus proyectos pueden fluir. Sus proyectos pueden avanzar. ¿Por qué? Porque el origen está en armonía. Y para agradecer ese acto que me haya dado la vida papá y mamá, yo tengo que plantar un árbol para agradecer a la tierra que me dio esos papás. Y cuando yo sea viejo, nadie me diga que ya me debo de morir porque estoy robando aire. Yo planté mi árbol y mi árbol da para 30 personas oxígeno. O sea que no va a ser posible. La otra parte es llegar a mi cuerpo. Y como lo he maltratado, tiene gastritis, bueno, no tengo gastritis ni colitis a mis 65 años, ni diabetes, ni hipertensión. Entonces, ¿qué hice? Cuidé mi cuerpo. No tengo gastritis, no tengo colitis, no tengo dolor de cabeza, no tengo migraña, no tengo impotencia, no tengo no tengo eso. Entonces, ¿qué significa? Que la relación con mi cuerpo la hago armoniosa desde ahora y me comprometo a cuidarlo. Hago un trato. Soy el habitante cómodo
y sanador de este cuerpo. Entonces, lo que yo le doy de azúcar, se lo quito en exceso. Es más, no consumo azúcar blanca. O no consumo carnes rojas porque van a endurecer mis arterias. En exceso no consumo muchas cosas. Eso significa que estoy haciendo un trato de cuidado con mi cuerpo para poder pensar en una vida sana y longeva. La ciencia y el científico son un oficio que se invierte tiempo y paciencia para crear una idea o una propuesta que dé resultados. Pero nunca olvidarse del espacio corporal que tiene una mente, una conciencia, un espíritu, una materia, una energía, información, y uno puede hacerlo más eficiente si tenemos una práctica como meditación. Yoga, tai chi, shinen qigong, cuidar un jardín, un árbol, hacer un ritual de gratitud con la madre tierra, con el mar, con un río, con los padres. Cualquiera de las prácticas crea un movimiento del cuerpo y su memoria es vinculada con las raíces de los ancestros de una cultura. De ahí que las propuestas sean originales y podamos diferenciar de un refrito a una innovación. Me refiero a esto cuando estoy diciendo que tenemos que crear y hacer y dar una forma de trabajo que permita que otros puedan crecer. En conclusión, podemos decir que las emergencias sociales e individuales deben ser comprendidas en un contexto social que incluye la división geopolítica del mundo, que se conoce como la globalización, y que los marcos de referencia de la ciencia se han de ajustar a los principios y necesidades de conservar la vida en cualquiera de sus expresiones en el planeta, pero en especial en nuestra geografía, nuestra cultura, nuestro espacio corporal y la expresión concreción en proyectos que será de beneficio al colectivo. Pero la individualidad es un trabajo que se debe hacer pulcro. Si uno es vencido por las pasiones y los deseos mundanos, siempre existirá un conflicto, se aproximan a la tragedia. Por lo tanto, todo se puede quedar en el hubiera, en el ya merito, para la otra, es que somos mexicanos. Y la verdad no, es falta de disciplina, de orden en las ideas, de tener claro el proyecto de vida y de investigación. Las convicciones para dedicar mi vida a este campo de la ciencia. La actualización de los avances de la ciencia nos cuestan, y uno metido en este trabajo se ve en la imperiosa necesidad de invertir. Sí, hay que comprar libros, artículos, material para no repetir. La creación es un acto individual pero colectivo. Uno debe tener interlocutores. Si no los tienen, búsquenlos o construyanlos. Hagan comunidades, círculos de estudio, de intercambio, de cooperación. Siempre nuestras acciones deberán de estar en la frecuencia de cuidar la vida en cualquiera de sus expresiones. Y allí estamos haciendo mística. Nos humanizamos. Hacemos un acto de humildad ante la gran oportunidad que tenemos de ser portadores de la vida inteligente y sabemos que nuestras acciones tendrán un efecto o un impacto en los que no han nacido todavía. Les habremos desbrozado el camino, como algunos maestros lo hicieron con nosotros. Así que nuestra propuesta de trabajo es importante y valiosa para alguien que busca opciones y soluciones en un futuro no muy lejano, incluso en este presente donde las emergencias son inéditas. Por eso no debemos de perder nuestra capacidad de asombro, de indignación y de enamorarnos de todo lo que hacemos y también de las personas. Y podemos identificar lo que puede llegar a surgir como problema mucho antes de que se presente. Eso se llama adelantarse al futuro. Por ejemplo, una reflexión y propuesta de nuestros días es que las enfermedades, las formas de curarlas y los estilos de vida han de cambiar en el ejercicio de la vida cotidiana. Nuestra propuesta incluye 3 elementos. 1. Debemos de comer alimento lo más orgánico posible. Está demostrado que muchos tipos de cáncer están relacionados con la alimentación y sus nitritos. 2. Tratarse con plantas las enfermedades y padecimientos para evitar las iatrogenias. 3. Tener una práctica espiritual que significa hacer un trabajo personal que busque el equilibrio del interior con el exterior. Tener acciones de gratitud con las personas que están a nuestro lado, desde compañeros de trabajo, esposa o esposo, hijos, nietos, tener una práctica como meditación, correr, cuidar un árbol, un jardín, incluso una mascota. Todo lo anterior lo ejercitamos en nuestra vida para poder ver el futuro de nuestro trabajo. En eso consiste en ser un ser humano que se compromete con la ciencia y la investigación, la vida en el planeta y los demás seres vivos. Aquí yo quisiera agregar que yo hago Zazen desde hace 35 años. Me capacité en el Japón. Estuve un tiempo allá, alcancé el grado de maestro. Pero al descubrir la meditación como una posibilidad,
para hacer mejor la investigación, me potencialicé mucho cuando hice esta práctica y pude encontrar que no había angustia en mi investigación. Hoy día muchas de mis investigaciones están traducidas al inglés o sirven de textos en muchas universidades. Y el tema fue cuando empiezas a liberarte de la idea de posesión. Cuando empiezas a controlar tus deseos. El deseo de poder, de grandeza, de envidia, lo logras controlar. Y entonces logras entender que el universo, este pequeño microuniverso, tiene una característica muy importante. Puede transformar el universo. La acción que uno hace tiene un efecto en el universo. Por eso somos importantes cuando nos vinculamos con esta conciencia sin materia que hablan los físicos cuánticos, que hoy día sabemos que existe. Y el trabajo corporal permite la ruptura de esta condicionalidad de la conciencia fisiológica que tenemos. Bueno, me dijeron que podíamos tener una ronda de preguntas y pues estamos abiertos a ellas. Muchas gracias. ¿Qué tan difícil fue para usted aprender esta armonía entre mente y cuerpo? En realidad no fue muy difícil para mí porque tuve un entrenamiento desde pequeño. Tuve la fortuna de tener un maestro a la edad de 9 años que me enseñó la disciplina y el orden en la cabeza. Entonces, en realidad no fue difícil. Puedo escribir sin angustia, puedo escribir un libro en 14 horas, puedo sentarme a leer un libro al día. Entonces no tengo ese problema. Hubo una armonía desde ese tiempo. Cuando conozco el Zazen, cuando estoy en el Japón, fue como anillo al dedo, como dicen, y empecé a tener mayor eficiencia en mi rendimiento personal. Entonces, yo creo que la parte central es la disciplina. O sea, si tienes una meta, póntela. Y disciplina. No hay que ser obsesivo ni compulsivo. Puedes invertir solamente media hora al inicio. Después vas aumentando 45 minutos, 1 hora, y llega el día donde uno se sienta 12 horas, come, se vuelve a sentar, come, se estira uno, vuelve a sentarse y dura uno mucho tiempo haciendo eso cuando uno está dedicado a ese trabajo. Pero uno empieza así, con disciplina, empieza poquito, 20 minutos, y ya no quieres media hora, 20 minutos. Y mañana otra vez 20, y así. ¿Alguien más? Chicas, chicos. Ahí. Ya llegamos los próximos. Sí, pasan aquí. ¿Ya se escucha? Sí. ¿Me levanto? Ok. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Creo que estuvo muy, muy interesante. Y por eso, de hecho, yo tengo un par de dudas. La primera es preguntar acerca, nada más para clarificar un poco, uno de los argumentos principales que está dando es que nosotros, bueno, es pregunta, ¿no? Nosotros, más que el cuerpo, somos la conciencia, o sea, yo, Max, me llamo Max, no soy esto que está aquí parado interactuando con la realidad, interactuando con este ambiente, es la manifestación de mi conciencia. ¿Es cierto eso lo que estoy diciendo o entendí mal lo que quería explicar? Podríamos explicarlo de esta manera. Tú, Max, habitas un cuerpo que tiene una conciencia fisiológica y no tiene, al inicio, cuando nace, no tiene la conciencia social, ni siquiera la conciencia histórica. Entonces, cuando uno empieza a vivir, cuando es un bebé, empieza uno a usar los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos generan una cosa que se llama construcción de la realidad y generan los apegos a la realidad. Entonces, con ese apego a la realidad, te dan un nombre, Max. Entonces, Max se explora y dice, este soy yo. Y se ubica. Esa es su realidad de Max. Pero esa es la realidad que le dio la cultura. Entonces,
Max puede hacer un trabajo corporal y encontrar entonces su verdadero yo y decir, este sí soy yo. Pero para eso requerimos el trabajo corporal. Okay. O sea, vencemos la condicionalidad de una cultura. Por ejemplo, si la cultura dice, tú debes de comer tu cereal de caja todos los días con 2 de azúcar y un plátano, y tú dices, pues así es la vida. Y yo diría, no, esa es una condicionante social. Entonces la puedo vencer. Que se me pervertió mi paladar por el azúcar y las grasas y el picante. Lo puedo vencer. Ese es Max venciendo la condicionalidad social. Y entonces ahora sí, este sí soy yo. Y haces más trabajo profundo a llegar a la espiritualidad. Estamos hablando de un proceso más complejo. Llegar al espíritu es una condición de humanización. ¿Cómo sabemos que somos nosotros? Cuando nos humanizamos. Antes somos animalescos. Entonces lo animalesco está relacionado con esta condición de los impulsos, con esta condición de la necesidad de poseer, de tener, de comer. Pero cuando logras vencer los impulsos, te empiezas a humanizar. Nosotros hacemos una práctica de meditación de 8 días sin comer. Y no comemos en 8 días, solamente un té. Vencemos el hambre. Y el cuerpo entra a una dinámica distinta. Y aparece entonces una verdad distinta en tu vida. Y logras comprender los procesos de otra manera. ¿Sí soy claro? Sí, de hecho, sí quedó muy claro. Entonces, bajo esa premisa de buscarme a mí mismo, creo que un poco de la plática, o al menos lo que yo me quedé, es que nos está incitando a pues, esa búsqueda de nosotros a través de cuidar al cuerpo para cuidar a la mente. Así es. Okay. Y la otra sería, si eres un investigador ahora en ciernes, investiga también sobre ti. O sea, es muy importante tener armonía en nuestro cuerpo. Porque entonces cuando uno lee un autor, uno puede leer a ese autor y decir, este autor está frustrado, está enojado, este autor está resentido social. Y cuando uno escribe sin ese consigna ni ese mensaje, el texto te llega, te alimenta. Por eso hay autores que son clásicos, porque no hablan desde el hígado, no hablan desde el odio, ni la envidia, sino que hablan desde el corazón. Y ese es un punto muy importante a desarrollar en un joven, el corazón. Sí, muchas gracias. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. Sí, está. Hola. Bueno, sí, muchas gracias por la plática, muy interesante, la verdad. Y pues me gustaría darle una pregunta, como teniendo en cuenta lo que dijo aquí mi compañero, al respecto de cómo podría como desarrollar la disciplina de una manera como más fisiológica, o cómo podría usted definir un camino hacia la disciplina. Bien. Uno se acuesta diciendo gracias. Yo me acuesto todos los días diciendo gracias, este día fue maravilloso. Yo hoy que llegue en la noche y duerma a eso de las 11, 12, diré, hoy fue un día maravilloso, platiqué con unos jóvenes talentosos, platiqué con jóvenes que están aspirando a cambiar este país, que tanta necesidad tiene. Y digo, fue un día maravilloso. Ese es un acto de gratitud por un día. Y en la mañana despierto y digo, hoy será un día maravilloso, voy a ir a dar una plática, voy a compartir con jóvenes. Yo también fui joven y ahora todavía me siento joven. Y eso significa que la disciplina la tengo que tener desde estos actos tan sencillos. Y hago lo mismo. Leo. Miren, hay un experimento, voy a contar muy breve. Hay un experimento donde ustedes empiezan a leer y se quedan dormidos, les da sueño. Y hay un estudio que hicieron esta analogía. Metieron la mano en hielo de un estudiante y le pusieron los electrodos para ver las ondas alfa, beta y gamma. Después de media hora, 15 minutos, las ondas de peligro aparecen y tienes que sacar la mano porque se está teniendo una hipotermia. Pusieron los electrodos igual y ahora le dieron a leer un libro. En media hora aparece la señal de peligro. En media hora es peligroso leer. Y entonces dejas el libro.
¿no? Entonces lo que tiene uno que hacer es vencer esa condicionalidad porque no es una forma natural. Leer no está en la naturaleza. Nosotros lo hemos creado. Entonces tenemos que vencer la condicionalidad de ese cuerpo fisiológicamente que no te permite leer 3 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Entonces tienes que vencer esa condicionalidad, pero se vence paulatinamente. Por eso no importa, antes de la media hora te levantas, te lavas la cara o haces 2, 3 respiraciones profundas y te vuelves a sentar. Produce una hiperventilación en tu cerebro y vuelves otra vez. Y vas a vencer la condicionalidad. Después de 2 meses, 3 meses, el cerebro se condiciona a decir, no es peligroso. Leer no es peligroso, leer es maravilloso. Y empiezas a tener disciplina. Y debes de tener un proyecto de vida. Eso es inevitable. Hay que tener un proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer en los próximos 3, 5, 10, 20 años? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? Y eso se escribe. Y eso se hace del diario. Yo estoy haciendo este proyecto. Todos los días leo 5 horas, 3 horas para este proyecto. Todos los días, todos los días. Sale una cosa de 500 páginas. Nadie lo va a leer, pero tú ya lo hiciste, ¿no? Pero hiciste un proyecto que puedes también desmembrar y publicarlo en cosas pequeñas para que alguien lo pueda leer. Pero la disciplina es así. Tiene que ser constante. Y te das un día a la semana. Si eres religioso, el domingo, porque tu religión no te lo permite, pues el domingo. Tienes descanso. Si no, entre semana. Así se hace la disciplina. Sí. Una más. Buenos días, doctor. Agradezco mucho su participación, pero me dejó más preguntas que respuestas. Me parece bien. Usted retomaba que el camino principal que tenemos que tomar es saber cómo somos nosotros, cómo tenemos que llegar a ser nosotros mismos. Pero, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar? ¿Cuáles son las ideas que tenemos que tomar en cuenta? Yo retomo una idea de una película, Shrek. La cebolla, somos un conjunto de capas. Es un resumen sencillo de lo que nos dijo y explicaron algunos. Okay. ¿Cuáles son esas ideas que tenemos que tomar en cuenta o las que ustedes recomiendan? Bien. Yo soy partidario de que un individuo tiene todo el potencial para poder hacer esta cosa que llamamos la elección. La capacidad de la elección es una de las condiciones humanas que te permite decidir. Entonces, si tú eliges hacer lo que estás haciendo y lo quieres hacer mejor y quieres ser eficiente y quieres tener un alto nivel de rendimiento, tienes que tener disciplina. Pero ¿para dónde está esa disciplina? ¿Y quién es el que te va a guiar? Por eso hablamos de comunidad. Tenemos que hablar de un grupo, tenemos que hablar de un maestro, tenemos que buscar a alguien que nos pueda guiar. Yo tengo un maestro y tuve muchos desde niño hasta llegar ahora. Muchos de ellos ya murieron. Y esos maestros me permitieron guiar. Tuve un maestro para esto de la disciplina. Tuve un maestro para los negocios. Tuve un maestro para la investigación, para saber leer. Tuve un maestro brillantísimo. Me enseñó a leer, porque no nomás es correr los ojos. Hay que saber leer. Hay que saber hacer notas, hay que saber hacer apuntes, hay que saber hacer correlación de un evento con otro. Eso es un pensamiento. Y eso es como te encuentras tu cualidad, tu don, tu posibilidad de ser otros sin dejar de este cuerpo. Entonces yo puedo decir, no soy el mismo, pero soy otro a esta edad. Y claro, soy mucho mejor que la versión anterior de hace 50 años o de hace 40. Soy otro. Pero eso es una construcción permanente. Y tengo una disciplina. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Alguien dice que estoy enfermo, pero no estás enfermo. Tienes una meta y tienes un proyecto. Por eso pude hacer los centros que hice. Por eso pude hacer 120 libros. Por eso la universidad acaba de publicar mis 10 tomos de obras completas. Por eso. Y están 10 más por salir. Entonces, no estamos hablando de un día de campo. Estamos hablando de una disciplina y un orden donde tú encuentras tu objetivo. ¿Qué quieres hacer en este universo que te tocó nacer? Aquí te tocó nacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a dedicar tu vida a la borrachera, al desastre, a divorciarte 7 veces? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿O vas a decir, voy a hacer mi vida, voy a crear
una estrategia, voy a desarrollar una propuesta, tengo que hacer algo. Yo hice una propuesta, está en el plan de estudios, hice un sistema, creamos una forma de investigación, pero eso costó 40 años de trabajo. Pero es disciplina. Entonces, ¿cómo me encontré? Me metí a buscar la parte más mística de la condición humana. Y la parte más mística es encontrarte con tu espíritu y con tu interior. Me fui al Japón, fui a Suiza, fui a Alemania, a buscar respuestas. No las encontré, no solamente en Japón. Fui a México a recorrer zonas de México y encontré respuestas. México es un paraíso. Conozcan México. Es otra parte que tienen que enamorarse del país para que las propuestas sean para nosotros. Y confíen en que son capaces de crear. O sea, nosotros somos tan buenos, tan inteligentes, tan capaces como cualquier individuo en el mundo. Cualquiera, no hay mejores ni peores. Nosotros podemos ser nuestra mejor versión. Miren, nosotros tenemos como cuerpo 60,000 años. Los que somos hoy OB tenemos 60,000 años en el planeta. Los que son A tienen 40,000. Son sistemas inmunológicos más jóvenes. Entonces, si somos tan viejos, de 60,000 años, quiere decir que tenemos una memoria diferente a los otros. Quiere decir que tenemos una memoria de mayor capacidad de rendimiento y de trabajo. Entonces hay que explotarla. Hay que ir al interior. Hay que encontrarse. Y el encuentro es con uno, no hay que ir a otro lado. No sé si eso te da una respuesta. Sí, en lo que cabe, sí, me interesó bastante lo que me mencionó, que es una idea bastante interesante y que supongo yo debemos de tomar en cuenta. Lo que puedo decir es que, resumiendo lo que me dijo, creo que debemos de aprender para enseñar a otros. Es una meta. Es una meta. ¿Por qué? Porque hay que hacer trabajo para los que no han nacido. Hace 30 años yo dije esto. Pues voy a hacer un trabajo para los que no han nacido. Ustedes todavía no nacían. Y ese trabajo es para muchos que están ahora en la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradecemos su interesante y pertinente conferencia, doctor López. Para concluir, le pido al maestro Roque Jorge Olivares Vázquez nos haga favor de entregar la constancia correspondiente. Bueno, doctor, 30 años después el doctor Sergio me sigue enseñando cosas. Muchas gracias a todos. Ahora sí, a todos y todas las congresistas y escuelas que nos acompañan, les agradecemos su presencia en esta ceremonia y les deseamos sean estos 2 días jornadas llenas de convivencia, conocimiento y aprendizaje. Las invitamos a que se dirijan a preparar su presentación para exposición ante los jurados. Muchas gracias y mucho éxito a todas y todos.